Entonces, el otro día habíamos quedado justo en los magnetotérmicos, que es una de las partes importantes que tenemos que estudiar en electricidad. ¿Por qué importante? Porque básicamente en una instalación eléctrica una de las partes fundamentales que siempre vamos a tener va a ser lo que es el cuadro de protecciones de esa instalación. Por ejemplo, cuando entráis en una vivienda, el cable que nos llega a la vivienda habréis visto ya que es la derivación individual, que viene de la centralización de contadores, y ese cable, el primer elemento de la instalación que lo recibe es el cuadro de protección y mando, el cuadro de protecciones de la vivienda, ¿vale? Donde tendremos un interruptor general automático, tendremos al menos un diferencial, si estamos en un nivel básico, lo normal es tener alguno más, si estamos ya en un nivel normal de electrificación, y luego ya colgados aguas abajo de esos diferenciales, más protecciones magnetotérmicas, más automáticos. En este caso los que se suelen llamar los PIAs, ¿no? Iniciales de pequeño interruptor automático. No quiere decir que sean más pequeños, sino quiere decir que son los que protegen los circuitos, ¿no? Son normalmente más pequeños en cuanto a calibre que el interruptor general. Vale. Si estamos en una instalación comercial, pues lo mismo, yo voy a llegar con una derivación individual que será monofásica o será trifásica y la vamos a recibir con un cuadro de protecciones, que ya en una instalación comercial pues tendrá más posiciones, ¿no? Más protecciones. Pero siempre vamos a tener en cualquier instalación todas esas protecciones magnetotérmicas muy presentes. Es algo que tenemos que saber dimensionar, tenemos que saber valorar, tenemos que saber sus diferentes tipos, para qué se aplican, etcétera, etcétera. En una instalación industrial exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora por la instrucción 22 del reglamento que lo que nos pone aquí realmente está contenido en el reglamento de baja tensión y por tanto lo tenemos que cumplir en todas las instalaciones. Vale. Bueno, ya habíamos visto el otro día entonces la simbología, que ya la conocemos, de utilizarla en las prácticas y demás, en el CADESIMU, en las fichas que manejamos en el taller. ¿Vale? El símbolo se compone del símbolo del térmico, que es la parte de arriba de los dos relés que tiene ese símbolo, y el del relé magnético, el que pone la I mayor que, significa que es un relé de sobreintensidad, el relé magnético que dispara con los cortocircuitos. ¿Vale? Tenemos esa doble protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Diferentes versiones, la versión monofásica, la versión o monopolar, mejor dicho, no monofásica, sino monopolar o unipolar, bipolar, tripolar y tetrapolar, ¿vale? Y tetrapolar. El calibre, los tamaños, la apariencia física que tienen estas protecciones, la que más vais a ver va a ser esta de aquí, ¿vale? La que tenemos, por ejemplo, en las viviendas, pero tenemos otro tipo de automáticos que son los que se llaman de caja moldeada, de calibres mayores, normalmente por calibres por encima de 100 amperios, que son ya bastante grandes, ¿no? Tienen otra apariencia, están pensados para fijar en el fondo de un cuadro o en un chasis, ya no pueden embornar los mismos, o no embornan las mismas secciones de cable que embornan este. Normalmente estos automáticos de vivienda, el tamaño normal que estáis acostumbrados, que son de ancho 18 milímetros, embornan hasta 35 milímetros cuadrados de sección, ¿vale? Normalmente no embornan más de 35 milímetros cuadrados de sección. ¿Por qué 35? Bueno, más o menos es la sección que se corresponde con las intensidades máximas que van a tener los modelos de mayores calibres de estas gamas. Luego ya por ahí encima, muchas veces el embornado ya es mediante pletinas, con una pala y tornillería y demás, tienen otro tipo de conexión eléctrica con la instalación, ¿vale? Los que utilizamos en industria los podemos utilizar de este tipo, de hecho se utilizan de este tipo, con la misma apariencia, y luego hay otras gamas específicas para industria que, bueno, pues son ligeramente diferentes, ¿no? Físicamente. Tenemos también los guardamotores, que los veremos en la segunda parte del tema, que es el mismo magnetotérmico, pero con el margen térmico regulable, ¿vale? Que son físicamente también un poco distintos. Están pensados para poder, aparte de ser utilizados como protección, pueden utilizarse como dispositivo de conexión y desconexión manual. Tienen una tecla de conexión y otra de desconexión,
me permitirían conectar, por ejemplo, un motor directamente sin necesidad de nada más, ¿vale? Para un arranque se hace con motores de pequeña potencia, ¿eh? Bueno, entonces, respecto a la protección que realiza, tenemos la protección contra sobrecargas y la protección contra cortocircuitos. Protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuitos. Vamos a echar un vistazo muy rápido a algunas cosas que nos dice la instrucción 22 del reglamento, ¿vale? Aquí lo que os voy a enseñar va a ser la guía de aplicación del reglamento, que sabéis que lo que nos aparece en esa guía es el texto del reglamento tal cual y una ampliación de información, una aclaración de información, que es lo que propiamente es la guía, ¿vale? La guía de aplicación es un documento que va aclarando, aumentando la información que me proporcionan las instrucciones. Bueno, pues ahí no vamos a hacer una lectura de la guía, pero sí, bueno, recalcar alguna cosa que es importante tener en cuenta. Nos empieza diciendo, respecto a la protección contra sobreintensidades, 3 causas posibles de las sobrecargas: aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia, cortocircuitos o descargas eléctricas atmosféricas. Son las 3 más usuales. Bueno, el límite de la intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. ¿Qué quiere decir esta frase que os pone ahí? Yo tengo un cable que tiene una intensidad máxima de 13 amperios, por poner un ejemplo. Miro el reglamento, la tabla de intensidades máximas admisibles y me dice que ese cable tiene 13 amperios. Vamos a poner que es un cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección. No sé cuánto tiene, me parece que anda en torno a 16, o bueno, depende también del tipo de instalación, ¿no? Ya sabéis que según en qué condiciones yo voy a instalar el cable, puedo obtener una intensidad máxima admisible u otra diferente, dependiendo de las condiciones de instalación. Si lo pongo el cable en una pared aislante donde tengo lana de vidrio y no va a ser posible la disipación térmica, la intensidad máxima admisible normalmente disminuye para ese cable. Mientras que si lo pongo, yo qué sé, sobre una pared donde está perfectamente ventilado el cable, pues la intensidad máxima admisible va a aumentar, ¿vale? Normalmente el reglamento la que os da varios tipos de instalación, os habla de B1, B2, tal, y la que normalmente utiliza como referencia es para una temperatura máxima de trabajo de 40 grados centígrados, ¿vale? A partir de ahí entran factores de corrección y otros parámetros que hay que tener en cuenta. Digamos la condición estándar. Está bien que aparezca para esa temperatura porque normalmente si lo instalo en un local comercial, pues es muy raro que sobrepasemos los 40 grados y entonces puedo utilizar sin más factores de corrección esa intensidad que me da la tabla. ¿Por qué? Porque ya estoy en una condición más desfavorable que la realidad que voy a tener, con lo cual si a lo mejor en un momento dado si yo utilizase los factores podría meterle más intensidad al cable, pero bueno, me da igual, ¿no? Porque normalmente trabajaremos con las secciones típicas de 1,5, 2,5, 4. Vale. Bueno, pues en la protección me tiene que garantizar que yo nunca sobrepaso ese valor. Si el cable tiene 13 que poníamos de ejemplo, yo voy a poner una protección de 10. ¿Vale? Si tengo un cable de 13 amperios de intensidad máxima admisible y yo pongo una protección de 16, realmente no estoy protegiendo el cable, ¿vale? El calibre del automático siempre es el valor a partir del cual va a cortar, va a disparar y me va a interrumpir por lo tanto la corriente. Siempre, entonces, el calibre del automático tiene que ser menor o igual que la intensidad máxima admisible del conductor al cual está protegiendo. Hay que tener en cuenta que los automáticos son una protección de las instalaciones. Lo que estoy protegiendo con el automático no es en este caso a las personas directamente. Estoy protegiendo a los cables de la instalación. Estoy protegiendo que se quemen. Estoy protegiendo de que se deterioren por una sobrecarga mantenida en el tiempo, que los vaya haciendo que el aislante se vuelva quebradizo y se rompa y demás. Eso es para lo que sirve un automático, para proteger los cables. Bueno, recordar esa regla que es muy importante. Siempre la intensidad máxima admisible del cable tiene que ser mayor que el calibre del automático, mayor o igual. Bueno, para esa protección contra sobrecargas, pues podré utilizar un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte o por cortocircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. Es decir, para la protección de sobrecargas podría utilizar
los automáticos o los fusibles que hemos visto. Normalmente esos fusibles se utilizan para proteger líneas, tipo la línea general de alimentación, no dentro de una instalación interior, ¿vale? Los fusibles tienen el problema de que en determinadas condiciones pues tengo que sustituirlos, cuando se funden o cuando se me funden uno tengo que sustituir, por ejemplo, los dos o los tres, ¿vale? Bueno, los dos no, porque el neutro no lleva nunca fusible, ¿vale? Porque el neutro no se puede interrumpir, ¿vale? Los fusibles los tengo siempre, siempre en las fases. Pero si tengo, por ejemplo, una instalación trifásica, si se me funde uno de los tres fusibles de las fases, tengo que sustituir los tres, ¿vale? Bueno, por eso una instalación de vivienda no se ponen fusibles. ¿Por qué? Porque obligarías al usuario a estar cambiando fusibles y haciendo ya tareas con un poco más de complejidad. Entonces, en una vivienda se ponen los automáticos que se rearman con facilidad, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo sabe hacer. Se utilizan además a unos márgenes respecto al cortocircuito que van a hacer que aunque tengas un cortocircuito tú lo vas a poder rearmar y no va a sufrir daños, es decir, va a seguir funcionando la instalación. Mientras que en una instalación industrial no siempre ocurre. En una instalación industrial yo podría utilizar el automático como si fuese un fusible. Es decir, ponerle un poder de corte que si hay un cortocircuito probablemente el automático lo tenga que cambiar, si me vaya a quemar, ¿vale? Va a proteger los cables, va a proteger el cuadro, no va a salir despedido material, ni va a haber ningún tipo de incendio ni nada, pero el automático quedará dañado y probablemente lo intente rearmar y ya no rearme, ¿vale? Eso en una vivienda no se puede hacer. Por eso, cuando veáis catálogos automáticos, veréis que habla de dos normas EN distintas. Una de las normas EN marca los límites de utilización en una vivienda o una instalación comercial y la otra norma N marca el límite de utilización en industria o en instalaciones donde tengo personal de mantenimiento, ¿vale? Si tengo personal de mantenimiento, la norma me deja utilizar mucho más al extremo ese automático, ¿vale? Es como si comprases un mismo coche, por ejemplo, no sé, un deportivo. Y si te lo venden a ti que vas a estar en la calle, pues te ponen un limitador que no te puedes pasar de 120. Y por más que le pisas ahí al coche de 120, cuando llega a 120 corta la inyección y no pasa. Y ese mismo coche se lo venden, no sé, para una competición en circuito, pues le quitan el limitador de fábrica y entonces puedes correr a todo lo que da el cacharro. ¿Vale? Pues aquí es algo parecido. Hay una norma que me dice que si lo voy a utilizar en vivienda lo puedo utilizar hasta aquí y si lo voy a utilizar en industria lo puedo utilizar mucho más al extremo de sus capacidades, ¿vale? Y luego me habla aquí de la protección contra cortocircuitos, ¿vale? Donde, pues lo mismo, voy a poder utilizar fusibles o voy a utilizar la parte magnética de un magnetotérmico. Dice que en el origen del circuito tengo que tener una protección cuya capacidad de corte estará de acuerdo a la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de conexión. El cortocircuito puede llegar a tener miles de amperios. En un transformador de distribución de los que alimentan las instalaciones de baja tensión, podemos hablar de corrientes de cortocircuito en bornes de 25.000 amperios. ¿Vale? Los transformadores de 400 kVA y de 630 más o menos andan por esos valores. 20.000, 25.000. Quiere decir que si yo voy, por ejemplo, con una herramienta al centro de transformación y por error hago un cortocircuito con una llave, por ejemplo, entre dos de las fases, voy a liar un cortocircuito de 25.000 amperios. ¿Ese valor de qué depende? Depende de la propia máquina, del propio transformador, ¿vale? Y depende de la intensidad y de la potencia que la red que tiene aguas arriba es capaz de proporcionar. No podemos proporcionar intensidad infinita en una red de distribución, tenemos un límite, ¿no? Bueno, pues el límite es esa intensidad de cortocircuito del transformador. A medida que yo voy alejándome del transformador, lo que tengo en el medio es cable, ¿no? Lo que estoy metiendo en medio es cable. Bueno, pues todo ese cable lo que hace es reducir los valores de cortocircuito. Tengo representado por aquí, lo tenía dibujado por aquí, ¿vale? Cuando yo tengo un cortocircuito, lo que tengo entre el punto que yo hago el cortocircuito y la alimentación es conductor. El conductor tiene resistencia y esa resistencia la estoy poniendo en serie.
Imaginaos que aquí yo hago un cortocircuito en el extremo de la línea entre estos dos bornes. A ver si me deja dibujar, que no tengo hilo de dibujar, pero... Imaginaos que hago un cortocircuito aquí. Uno esos dos bornes, como están ahí unidos por un conductor. ¿Vale? Pues automáticamente las únicas resistencias que me están limitando la corriente que circula en el circuito son esta de aquí, que pone resistencia de conductor, y la resistencia del conductor de vuelta. Esta resistencia y esta resistencia. ¿Vale? Esas dos resistencias son las que me limitan la intensidad de cortocircuito. En un caso real, pues la resistencia del cable de la red de distribución que va por debajo de la calle, la resistencia de la línea general de alimentación que entra en mi instalación, la resistencia de la derivación individual, todas esas resistencias las voy sumando, más la resistencia de los circuitos que hay hasta el punto donde llegó el cortocircuito. Sumo todas esas resistencias y esa es la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Se calcula, o lo dice también el reglamento, que consideramos el 80% de la tensión en un cortocircuito. ¿Por qué el 80%? Porque cuando se produce un cortocircuito va a haber una caída de tensión mayor en la línea. Por lo tanto, consideramos que al punto del cortocircuito me llega el 80% de la tensión. Es decir, si lo estoy haciendo a 230 voltios, no va a ser 230 voltios, sino que será 230 por 0,8, ¿vale? Que va a ser una cantidad más pequeña. Eso es lo que me determina la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Tenéis el cálculo, sería por la ley de Ohm. Tenéis aquí la formulilla, la intensidad de cortocircuito, la tensión, que va a ser 0,8 por 230, si es monofásica, partido de 2 veces la resistencia del conductor. Como es un cortocircuito monofásico, pues tiene el recorrido de ida de la corriente y la vuelta, ¿no? ¿Vale? Eso es la intensidad de cortocircuito. Bueno, pues los automáticos tienen un valor límite de intensidad de cortocircuito que son capaces de cortar. Es decir, un automático no me vale para cualquier cortocircuito. Si tengo un cortocircuito muy grande, tendré que poner un automático con un poder de corte, que es como se llama ese parámetro, muy grande. ¿Vale? Es lo que os habla ahí del poder de corte, que lo estaba diciendo por aquí, cuya capacidad de corte, ¿vale? Os lo dice ahí, ese es el poder de corte, ¿no? En las características del fabricante. ¿Qué poderes de corte tienen los que instalamos, por ejemplo, en instalaciones comerciales y de vivienda? Pues lo normal es que el de cabecera en una distribución urbana ande sobre los 6.000 amperios y luego el resto se añade 4.500 amperios de corriente de cortocircuito. Normalmente esos valores son los valores máximos de corriente de cortocircuito que voy a tener típicamente en una red de distribución urbana, con las longitudes de cable habituales que hay y demás, ¿vale? Eso se puede calcular y se puede medir. Con el medidor de instalaciones puedo medir la resistencia en bucle de la instalación y con esa resistencia en bucle puedo calcular la intensidad de cortocircuito previsible que voy a tener. ¿Vale? Ese sería el valor de referencia para el cálculo del poder de corte del automático. Lo normal, lo más típico, os vais a encontrar con, ya os digo, de 6.000 en cabecera y de 4.500 aguas abajo. En instalaciones industriales, bueno, pues si estoy muy cerca del transformador, hay veces que se usan poderes de corte de 10.000 amperios en los automáticos. Hay automáticos también de 10 kiloamperios de poder de corte, que en instalación industrial es más habitual utilizarlos por eso. Vale. Si estáis trabajando en una instalación industrial y os toca sustituir una protección, tenéis que fijaros en dos cosas. Bueno, en más de dos cosas, pero hay dos parámetros, digamos, constructivos del automático que son determinantes, que son el calibre, que es lo que comentamos antes, que tiene que ser menor, que la máxima intensidad que pueda aparecer en el cable, la intensidad máxima admisible, y el poder de corte que esté por encima de la previsión de intensidad de cortocircuito que yo tengo en esa parte de la instalación. Si lo vais a sustituir, pues fijaros en esos dos parámetros, cogéis uno igual. Mismo poder de corte, mismo calibre. ¿Vale? No sé si se entiende esto. Esto creo que os lo explicó Diego, ya os estuvo comentando esto, ¿eh? Por eso tampoco voy a entrar yo muy en profundidad, pero porque sé que ya lo habéis visto. Pero bueno, estamos recordándolo. ¿Vale? Bueno,
un recordatorio sobre los cables que tenía por aquí. Esto es más de electrotecnia, pero bueno, en electricidad es que todo es de todos. Vale, ahí lo que os está hablando, eso que tenía pintado ahí de otro año, es de la ley de Joule, ¿vale? Hay que recordar que cuando la corriente pasa por un cable, que es de cobre, normalmente en instalación interior, el cobre constructivamente tiene una determinada resistencia, una oposición al paso de la corriente que depende de la resistividad del cobre, de la longitud y de la sección. Todavía el otro día pusimos esa fórmula, ¿vale? Eso es la resistencia del conductor que nos apareció en la fórmula anterior. Cuando la corriente está pasando por esa resistencia, se produce un efecto, que es lo que se llama la ley de Joule, que es que el cable se calienta, se está disipando calor, es decir, se está consumiendo parte de la energía eléctrica y se está transformando en ese mismo cable en forma de calor. Por eso los cables se calientan, ¿vale? De hecho, una manera de saber en una instalación industrial si un cable está en carga es aproximando la mano, y si noto que el cable está caliente, no hace falta muchas veces tocarlo porque igual hasta te quemas si lo tocas, sin guantes. Vas a aproximar la mano y vas a notar el calor del cable y bueno, eso te va a dar una pista de que ese cable está en carga, ¿no? Fijaros que las temperaturas de trabajo de los cables están escritas ahí, son 70 grados para los cables aislados con PVC, es la máxima temperatura de trabajo del aislante, la máxima temperatura que soporta, y 90 grados para polietileno reticulado y etileno propileno. Por eso os digo que si lo llegáis a tocar en una instalación industrial, un cable que está muy cargado, os podéis quemar, porque bueno, a 90 grados me voy a quemar, la mano seguro, ¿vale? Depende de lo que cada uno aguante, pero a 90 grados te puede producir una quemadura ya considerable, ¿vale? Esos son los límites del cable. ¿Qué pasa si yo supero esos límites en el cable? ¿Qué pasa si un cable de PVC lo caliento a 120 grados? Pues que el aislamiento me lo voy a cargar, ¿vale? Ese aislamiento, si la temperatura se eleva muy rápidamente, puede incluso quemarse, derretirse, porque realmente hoy en día los cables que se utilizan ya no tienen llama, ya no queman. Otro día traigo un mechero y hacemos el experimento con un cable, quemamos un cable para que veáis lo que sucede cuando quemo un cable, ¿vale? Sucede básicamente en los que son libres de halógenos, es que se va a formar como... El cable no va a producir llama, la única llama que voy a tener es la llama con la que yo voy a estar sometiendo al cable. El cable se va a poner negro y se va como a inflar un poco y bueno, no se va ni siquiera a derretir como tradicionalmente se derrite el plástico, ¿no? Que no es libre de halógenos, sí que coge una apariencia más como plástico derretido, pero el otro se queda como si fuese, no sé, se endurece y se vuelve duro, como al final se hace como polvillo. Vale, eso es lo que pasa cuando quemamos un cable. No produce gases tóxicos, que en un principio de los cables aislados pues era un problema que tenían las instalaciones. Se producían gases derivados del cloro cuando se quemaban y que eran altamente tóxicos. Con lo cual, en poco tiempo, en el caso de un incendio, si el incendio alcanzaba los cables eléctricos, la habitación donde estuviese se convertía en una cámara de gas, se convertía en un ambiente tóxico 100%. Salías rápidamente de ahí o no lo contabas. Hoy en día los cables ya no tienen ese problema. Va a pasar con otros elementos que tengan una vivienda, ¿no? Una zona, sobre todo que sean plásticos y cosas por el estilo, que tengan cloro, va a haber problema de toxicidad importante, pero no por los cables de la instalación eléctrica. Y además no transmiten la llama. Es decir, si yo le pongo una llama a un cable, el cable solo se quema donde tiene la llama, el resto del cable no transmite el incendio, que era otro problema que en el principio de las instalaciones con cable aislado había, que era que cuando había un incendio, la instalación eléctrica hacía como de mecha. El incendio se iba extendiendo por dentro de los tubos, a través del cable, por todo el edificio. Hoy en día eso ya no ocurre tampoco. Bueno, hoy en día, de hace ya bastantes años, eso ya no ocurre, ¿vale? Es de ahí que el reglamento os obligue en instalaciones de pública concurrencia a utilizar cable libre de halógenos y todo este tema, ¿vale? Viene todo de ahí. Pero bueno, el principio que hay detrás es este, es el de la ley de Joule. La fórmula que tenéis ahí marcada en rojo es el calor que se produce en el cable. El calor, que es esa Q mayúscula, es 0,24 por la energía, ¿no? Que sería intensidad cuadrado por resistencia de los conductores por el tiempo, ¿vale? Intensidad al cuadrado por resistencia es la potencia por el tiempo es la energía por 0,24 es el calor.
¿vale? La relación entre energía en julios y calorías es ese 0,24 que tenéis ahí, ¿vale? Eso es lo que determina que un cable tenga una intensidad máxima admisible. Según las condiciones ambientes, pues a lo mejor el calor no se puede disipar, este calor que se produce en el cable no se puede disipar con facilidad y entonces la intensidad máxima admisible disminuye. Lo que hace el reglamento, la reglamentación es decirte, vale, si lo vas a tener metido en una pared aislante, no te voy a dejar que le metas 16 amperios, te voy a dejar solo que le metas 10. ¿Por qué? Porque el calor que se produce va a quedar contenido dentro del cable y va a alcanzar la temperatura más rápidamente. ¿Vale? Que al final es lo que me está limitando, es la temperatura máxima del cable. Bueno, los que diseñaron el reglamento en el 2002, que venía del reglamento del 76, 71, me parece que era el anterior, de 1971, basándose en la experiencia de muchos años de instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas empezaron finales del siglo XIX, ya llovió bastante, ¿no? Ya pasaron más de 100 y pico años. Bueno, basados en toda esa experiencia, pues dio lugar al reglamento que tenemos y en vez de tener que andar haciendo estos cálculos matemáticos ahí complejos, me pone una tabla donde me dice, para esta sección del cable, en esta condición de utilización, tanta intensidad. Simplemente tengo que mirar una tabla de doble entrada por la vertical y por la horizontal y saco el valor de intensidad directamente. Y si hay unas condiciones que sean muy extrañas, bueno, pues te da un coeficiente por el cual multiplicas esa intensidad. Y o te la reduce o te la aumenta. ¿Vale? Esa es la manera de trabajar hoy en día con los cables. Yo la necesito saber pues para determinar la protección, ¿no? Entre otras cosas, en lo que estamos viendo ahora. ¿Vale? Venga, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo esto, muchas cosas ya las sabíais, pero esto, si lo repetimos todos los profes, mejor, porque esto tiene que estar muy claro. Ser un electricista en gran parte consiste en esto, en llegar a una instalación y saber que tengo que hacer un cuadro con tantas protecciones, saber los calibres que tengo que poner, las secciones de cable y luego ponerla. Luego instalarlo, claro. Pero tengo que saber, tengo que tener ese criterio para saber qué tengo que poner en la instalación. ¿Vale? Es el criterio técnico que vais a tener. La diferencia entre un técnico y alguien que no es técnico, referido a las instalaciones de las cuales esa persona sabe, es que tiene criterio. Criterio técnico. Sé lo que tengo que poner, sé lo que tengo que hacer. Como el de la película, ¿no? No hay una película española que salía uno con un coche allí por Madrid. Salía un actor muy famoso. Es una película pues anterior a que yo naciera, era en blanco y negro, una película de hace mucho tiempo. Y se le paraba uno el coche ahí en medio de Madrid, estaba por donde la Castellana y todo eso, y estaba parado, llegaba el mecánico, le abría el capó, estaban dos paisanos ahí con el coche desesperados porque no sabían qué hacer con el coche. Llegaba con un destornillador y le apretaba un tornillo y el coche ya arrancaba y funcionaba. Y les pedía no sé cuántas pesetas, ¿no? 5.000 pesetas o 1.000 pesetas o yo qué sé. O 100 pesetas o lo que fuese de la época. Decía, pero ¿cómo me cobra tanto si lo único que ha hecho es dar media vuelta a un tornillo, ha sido apretar un tornillo? Y le dice el técnico, no, lo del tornillo era gratis. Le cobró por saber qué tornillo era el que había que apretar. La media vuelta que le he dado, esa va gratis. Le cobró por saber. Pues ese es el criterio técnico. Al final os van a pagar por saber. Si estáis como autónomos, pues llegaréis a una instalación y haréis vuestra memoria técnica de la instalación y sabréis qué protecciones tenéis que poner, qué cuadro tenéis que hacer. Con esas previsiones que vosotros tenéis de protecciones, pues entraréis, normalmente hoy en día se hace a través de una aplicación, todos los fabricantes de protecciones tienen una, donde entráis y calculáis el presupuesto, ¿no?, de las protecciones, el cuadro. Ya os saca el tamaño, el modelo del cuadro que tenéis que usar, en función de la medida que tienen los carriles para que os quepan todos, dejando un pequeño espacio libre, las referencias de las protecciones que tenéis que utilizar, etcétera, etcétera. Montaréis el cuadro, lo ponéis y luego, bueno, tirar todas las líneas y lo que viene siendo el trabajo de un electricista.
A nivel industrial no es tan habitual que vayáis a hacer obra nueva, aunque también, sino más bien labores de mantenimiento, pero bueno, lo mismo, si tenéis que sustituir una protección, bueno, tenéis que tener ese conocimiento, ¿no? Ese criterio, porque bueno, a veces pues hay que tirar líneas nuevas, en industria es bastante habitual, ponen una nueva máquina y hay que tirarle una línea desde el cuadro a esa nueva máquina. Exactamente el mismo razonamiento. ¿Qué intensidad, qué cable voy a poner en función de la potencia de la máquina? ¿Qué protección tengo que poner para que el cable esté protegido? Para ello tengo que saber mirar el reglamento y ver la intensidad máxima admisible. Pongo la protección y luego, bueno, tenerle en cuenta la intensidad de cortocircuito previsible para ver el poder de corte. En este caso es más fácil porque si estoy en un cuadro y veo que el resto de protecciones son de 10 kiloamperios, pues digo, ostras, igual la tengo que poner de 10. Si todas son de 10, voy a tener pistas siempre para poder operar. ¿Vale? Ahí ya depende de lo listo, de lo avispado que sea cada uno cuando esté trabajando. La electricidad es muy de listos, de saber. No hay que saber muchas cosas, pero hay que saber cosas, tenerlas muy claras, ir pim pam pam, directo a lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Vale. Pues nada, esas son las protecciones magnetotérmicas. Antes de eso, ver una cosa que me pone el reglamento que es interesante. Bueno, el reglamento en la guía os pone ejemplos de ese cálculo, ¿vale? De cómo se haría. Nosotros aquí no nos vamos a perder mucho en cálculos. Lo que sí, vamos a pegarle un vistazo a las curvas, ¿vale? Que las tenéis ahí. O sea, son tal cual aparecen en la guía de aplicación. Tengo en principio 3 tipos de curva, que también es otro parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de instalarlo. Curva tipo B, curva tipo C, curva tipo D, ¿vale? Y alguien me dirá, vale, ¿dónde está la curva? ¿Son eso curvas? Bueno, las curvas realmente son márgenes. Si miro la curva tipo B, pues eso va a ser algo como esto. ¿Vale? Va a ser este margen de aquí, que va de 3 a 5 veces la intensidad nominal. De 3 a 5 veces la intensidad nominal. ¿Cómo interpreto esta curva? ¿O qué me está representando? Aquí me pone el tiempo en minutos, segundos, bueno, depende del... Por aquí arriba estaría en minutos, por esta franja de... Bueno, por aquí ya está en segundos, perdón. Por aquí estoy dentro del margen de segundos y por arriba minutos, ¿vale? Y por esta zona de aquí estaría en milisegundos, ¿vale? Por ejemplo, este codo de aquí suelen ser 0,01, ¿vale? Segundos, que serían 10 milisegundos, ¿vale? Es donde normalmente está ese margen de ahí. La curva me está diciendo que a partir de 3 veces la intensidad nominal, si yo tengo, por ejemplo, el calibre, estoy mirando el de calibre 10 amperios, ¿vale? Este valor de aquí sería 3 veces la intensidad nominal, o el calibre, que serían 30 amperios. Es decir, el de calibre 10 dispararía entre 30 y 50 amperios. Es lo que me está diciendo. Dispara entre 30 y 50 amperios. Si es uno de 20, sería entre 60 y 100 amperios. ¿Vale? Este valor tengo que multiplicar al calibre que tengo en la protección. Me está diciendo a partir de cuánta intensidad dispara. ¿Vale? El de curva tipo B dispara entre 3 y 5. Antes de 3 seguro que no disparó, después de 5 veces la intensidad nominal seguro que ya disparó de todas. ¿Qué pasa en esta zona de aquí en medio? Que unas veces dispara y otras no. No es un dispositivo perfecto y disparará por ahí en medio. Esto es un cálculo estadístico que hacen, al final el fabricante lo que hace es ensayar un montón de automáticos o una cantidad representativa y se asegura de que el disparo esté aquí en medio, ¿vale? Para una curva tipo B. Antes de 3 no va a disparar, por encima de 5 veces la intensidad nominal, seguro que ya disparó. Y el tiempo de disparo de la parte magnética, que es esta parte de la curva, serían 10 milisegundos. Si estoy por debajo de estas intensidades, por esta zona de aquí,
estaría dentro del rango de segundos o de minutos, ¿vale? Esto es la sobrecarga. Esta parte de la curva es la parte del térmico. Esta es la parte del térmico y esta es la parte del relé magnético. Estas curvas se llaman curvas de tiempo inverso. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la intensidad, más corto es el tiempo. Disparan más rápidamente cuanto mayor es la intensidad de defecto que se produce. En eso radica la protección. Si tengo una sobrecarga leve, va a tardar más tiempo en saltar. Bueno, el cable se está recalentando, pero muy levemente, no tengo prisa. Si yo le meto un cortocircuito, entonces sí, tengo que disparar instantáneamente, casi 10 milisegundos es prácticamente al instante. ¿Vale? Con lo cual, me garantizo que durante esos 10 milisegundos pues no va a pasar un calor suficiente por el cable como para quemarlo. No le va a dar tiempo a que el cable se queme. ¿Vale? Esa es la idea de la protección. Luego tengo la curva tipo C, que es exactamente lo mismo, pero entre 5 y 10 veces la intensidad nominal. Pensar en el automático de 10 sería entre 50 y 100, ¿no? Entre 50 y 100. ¿Vale? Entre 50 y 100 amperios. Y luego la curva tipo D, que sería entre 10 y 20 veces la intensidad nominal. Es decir, reacciona con un cortocircuito, pero un cortocircuito que tiene que ser muy grande. ¿Por qué el hecho de que haya curvas diferentes? ¿Por qué uno reacciona más tarde que el otro, con más intensidad que el otro? Bueno, por el tipo de carga. Yo si, por ejemplo, tengo un motor que cuando lo arrancas siempre va a absorber en torno a 6 veces la intensidad nominal, volvemos a los 10 amperios. Un motor que en funcionamiento normal, motor trifásico de corriente alterna, consume 10 amperios, en el momento en el que yo pulso el botón de marcha y empiezo a arrancar, por el cable están circulando 60. ¿Vale? Tengo que asegurarme de que no dispara el automático cuando arranco el motor. Entonces, lo que hago que es poner uno que sea de curva tipo D, porque el de curva tipo D reacciona a partir de 10 veces la intensidad nominal. Para ese motor de 10 amperios actuaría a partir de 100 amperios, con lo cual los 60 amperios que el motor pide en el arranque no son suficientes para hacer que dispare. Y alguien podría decir, vale, ¿y por qué no dispara el térmico? Vale, porque el térmico, si yo subo a la gráfica de arriba, el tiempo que me va a dar va a ser un tiempo mayor que lo que tarda el motor en arrancar, con lo cual el térmico tampoco dispara. ¿Vale? Siempre que tenemos motores, nos vamos a curvas tipo D en la protección. En las instalaciones de una vivienda que tengo cargas resistivas o cargas que están corregidas, que son prácticamente resistivas, lo normal es poner curva tipo C. Los que vais a encontrar en un cuadro de vivienda son curva tipo C. Y luego, cuando tengo cargas de tipo electrónico, más delicadas, más sensibles y demás, se suele poner la curva tipo D, que dispara todavía antes, ¿vale? Con intensidades de cortocircuito más pequeñas. ¿Vale? Esto de las curvas de disparo y de los umbrales magnéticos suele ser un problema también en las instalaciones cuando tengo una instalación que tiene muchos metros de cable. ¿Por qué? Porque la intensidad de cortocircuito se va reduciendo y puede llegar a suceder de que yo tenga un cortocircuito y el cortocircuito no tenga intensidad suficiente para que el relé magnético del automático se entere. Entonces eso es un problema. Eso es un problema. Por eso hay veces que la longitud que tienen las instalaciones me va a quedar limitada por el tema de la protección. Me va a quedar limitada. Y hay veces que no voy a poder proteger adecuadamente. Aquí, por ejemplo, en el taller tenemos intensidades de cortocircuito que están por debajo de los 1000 amperios. Están en 200 y pico amperios. Para un circuito de 10 amperios de calibre del automático no hay problema, pero en un automático de 40, bueno, dependiendo de la curva, puede ser ya un problema para que dispare. Si hacéis la cuenta, ¿vale? 40 por 10, 400, ¿no? Un curva tipo D no dispararía en un cortocircuito, con la intensidad de cortocircuito que se produce aquí en el taller. Tenemos en 200 y pico amperios y aquí tengo 400, la curva tipo D no dispara. Las curvas que tenemos aquí pues son todas curva tipo C. ¿Vale? ¿Eso lo pone automático? Sí, en el frontal lo tenemos en el libro. Me dice siempre el tipo de curva que tengo. Si vais aquí, ¿vale? Esas informaciones, fíjate que te lo pone ahí. Te pone C32, quiere decir que es una curva tipo C,
y el calibre es 32. Si te pusiese D32, curva tipo D, calibre 32. ¿Vale? Eso es uno de los datos que tengo que mirar siempre en el frontal. Luego te va a aparecer la tensión de utilización, ¿vale? Un esquemilla, que muchas veces lo ponen con el símbolo. El esquemilla es útil porque te dice si vas a tener fase y neutro protegidos o solamente la fase, ¿vale? Hay veces que, bueno, te pone el símbolo simplificado. Te suele poner este. Te representa con la flecha el disparo magnético, con el símbolo este del térmico el disparo térmico, y si te lo dibuja así, quiere decir que el neutro no está protegido. Normalmente te marca este como neutro, ¿vale? Ya lo visteis en alguno de los que tenéis en el tablero, como hay uno de los polos de salida, sobre todo, que lo pone con la N. Eso quiere decir que es el neutro. Normalmente pasan estos que se llaman un P más N. Un P más N quiere decir un polo protegido más el neutro, que también se secciona para conseguir el corte unipolar que nos obliga el reglamento, pero no mide la intensidad que pasa por él. Y luego tengo los de dos polos protegidos, que me lo dibuja de esta forma. Bueno, me dibuja los dos igual, ¿no? Los dos con... ¿Vale? Este sería el de 2P. ¿Vale? Fijaros siempre en ese símbolo, que el fabricante ahí nos lo pone fácil. Aquí en el libro tenéis uno que es de dos polos, ¿no? Me aparece la flechita, el disparo en los dos, y el aspa este significa que es un automático, que va automáticamente, ¿no? Ahí luego aparece el de aparece también esto. Aparece aquí una raya, en el símbolo, esta raya que es un seccionador, ¿vale? Seccionador, recordar que si yo automático, la instalación que tengo aguas abajo está completamente aislada de la alimentación que tengo aguas arriba. Seccionador significa separar y aislar completamente. ¿De acuerdo? Bueno, tenerlo. Y bueno, estos de Siemens, por ejemplo, que es el que aparece aquí, pues tiene una ventanita con verde, me dice si está cerrado, me la pone por rojo para conectado. ¿Vale? Me indica también cuál es la posición de conexión y cuál es la posición de desconexión. Tiene aquí unas pestañas, estas pestañas de aquí me parece que son las que liberan las garras, que agarran el automático al carril. Cada marca tiene sus peculiaridades en la instalación. Bueno, importante que esto, ya os digo, es uno de los dispositivos que hay en todas las instalaciones eléctricas, que se utilizan como protección y que es importante que lo conozcáis y lo sepáis dimensionar. Y ahí, resumiendo, que el libro os lo pone bastante concentrado y bastante bien, los parámetros que tengo que tener en cuenta. El número de polos, si es para una instalación monofásica, pues voy a necesitar 2 polos, si es para trifásica 3 o 4, y la intensidad nominal, que es el calibre, el poder de corte y el tipo de curva. Esos 3 parámetros, o 4, son los parámetros que tengo que tener en cuenta para elegirlo, ¿vale? Número de polos, calibre, poder de corte y tipo de curva. Sí. Bueno, la protección contra contactos directos indirectos, que me pone el libro aquí también. ¿Cómo la conseguimos? Pues de esto nos habla el reglamento también. Bueno, para evitar los contactos directos, el reglamento nos habla de varios métodos. Dependiendo del tipo de instalación, se pueden utilizar unos u otros. Por ejemplo, nos habla de alejar las partes activas. Eso normalmente en instalaciones de usuario no es una medida que se pueda hacer. Eso tiene sentido pues, en una instalación industrial donde tengo, no sé, un embarrado donde las fases están al aire y entonces lo que hago es poner pues, una verja o una protección separando
ese embarrado de donde están las personas, ¿no? Para que no se pueda acceder por separación. Otro ejemplo, en los cuadros eléctricos que vimos a principio de curso con el embarrado se pone separado y en la parte de atrás se deja una distancia, esa distancia es la separación. Y además se pone una barrera en medio, que es una plancha, normalmente hoy en día se ponen transparentes para que se vea el embarrado, de policarbonato, de algún material aislante, transparente, que impide que accidentalmente, si está un operario haciendo un mantenimiento dentro del cuadro, pueda tocar con ninguna parte del cuerpo en el embarrado directamente. Es decir, impide ese contacto. Es lo que el reglamento llama interposición de barreras aislantes, ¿vale? Es el método de protección contra contactos directos. El más usado, el aislamiento de cables, ¿no? Es el método de impedir contactos directos que más se utiliza, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una canaleta que se utiliza en el usuario, porque necesitamos una herramienta para desarmar. Esa canaleta está bien puesta, y aquí está bien puesta. Veis que si yo intento hundir los dedos en el carril, tengo el cuadro de las prácticas, yo no consigo abrir esta canaleta. Bueno, si me empeño mucho, vamos a abrirla. No es fácil, ¿vale? Voy a necesitar una herramienta para poder abrir la canaleta, ¿vale? Eso es una de las disposiciones que me pone el reglamento, ¿vale? Eso es para evitar otra vez contactos directos. Contacto directo. Cuando uno usa directamente una parte activa de la instalación, hago contacto directamente con el cable. Y luego tengo el contacto indirecto, que es cuando una parte activa de la máquina se pone en contacto con la carcasa. Y si la persona toca, le va a producir una, que ya lo habíamos ahí también al principio del tema, que nos salía el tema del contacto indirecto. Bueno, las instalaciones tienen que estar protegidas desde el punto de vista del usuario, siempre respecto a esos dos fenómenos, contacto directo y contacto indirecto. Para el contacto directo, lo más habitual, pues es todos los aislamientos que tengo, son los que me van a hacer esa protección. Y para el contacto indirecto, lo que vamos a tener va a ser el tema de los diferenciales. Lo que nos explica aquí a continuación, ¿vale? La medida más habitual para proteger contra contactos indirectos en instalaciones alimentadas por una red de distribución pública es el uso de interruptores diferenciales asociados con la puesta a tierra de la instalación receptora, ¿vale? Esa es la medida de protección. La medida de protección se compone de esas dos cosas que se tienen que dar a la vez, ¿vale? Tengo que tener el diferencial adecuado. Normalmente para viviendas se ponen los de alta sensibilidad, ¿vale? Que son los de 30 miliamperios o menos. Y además tengo que tener la instalación receptora puesta a tierra, que significa que todas las masas de todos los electrodomésticos están conectadas a través de la toma de tierra a la tierra que tengo en el edificio, ¿vale? Por eso toda la instalación eléctrica receptora tiene que llevar conductor de protección o conductor de tierra, el amarillo-verde. Eso está conectado a través de las tomas de corriente y a través del cuadro a la toma de tierra del edificio. Lo que hace es que en el caso de que haya una derivación, esa fase que se pone en contacto con la carcasa va a producir una corriente que se va a derivar a través de tierra. Y esa corriente va a hacer el diferencial dispare. En el momento en el que se produce el defecto, en el que se produce esa derivación de corriente a tierra, automáticamente el diferencial dispara, ¿vale? ¿Por qué creéis que son 30 miliamperios? Esto lo sabéis ya seguro, porque lo habéis estudiado o lo hemos estudiado en el tema de seguridad y lo habéis estudiado también en la parte de seguridad que visteis en itinerario. ¿Por qué 30 miliamperios? Venga, ¿quién lo sabe? ¿Por qué? ¿Perdón? Va relacionado con lo que dices. Ahí, por ahí va. Ese es el tema, esa es la clave. Los 30 miliamperios es la intensidad máxima, digamos, que estadísticamente soporta el cuerpo humano. Por eso el límite. Por eso en una vivienda ponemos los 30 miliamperios.
va a poder producirse fugas de corriente, derivaciones de hasta 30 miliamperios, ¿vale? Pero no pueden dañar a una persona a menos de 30 miliamperios. Se supone que estadísticamente que no le va a dañar, por eso lo permite. Está pensado para que si yo no tuviese toma de tierra y hago contacto con la casa, incluso el diferencial me estaría protegiendo en ese momento, porque si están pasando a través de mí más de millos, el diferencial dispara, ¿vale? Es por lo que dice Omar, por el límite máximo de la corriente que soporta el cuerpo humano. Por eso los 30 miliamperios vienen de ahí. Eso estadísticamente no quiere decir que hay una persona que con 10 miliamperios le dé un cardíaco y se nos quede. Pero claro, hablamos de porcentajes estadísticos aquí de mucha fiabilidad, muy altos. Vale, de ahí vienen los 30 miliamperios. Es la razón por la que el reglamento obliga a poner el diferencial incluso aunque no tuviese toma de tierra. Imaginaos una instalación CUA donde no tenga toma de tierra, se obliga también a que se ponga el diferencial, porque en ese caso me va a cuando toca a la persona. Si yo tengo una instalación de tierra para que se produzca la corriente de defecto, el diferencial va a disparar. Pero si yo tengo una derivación, imaginaos que esto es una máquina que tengo aquí, yo toco. Si tengo un diferencial, en el momento en el que toco, la corriente pasa a través de mí. Si pasan más de 30 miliamperios, el diferencial dispara y me protege. Además, el diferencial dispara también en este tiempo, normalmente en milisegundos. Por lo tanto, da tiempo a que esa corriente me haga daño. ¿Vale? El tema de la peligrosidad de la corriente no solo es el valor, sino que también es el tiempo que está pasando. Vale, esa es la protección diferencial. El principio de funcionamiento del diferencial, que os lo pone por aquí, está basado en los campos magnéticos. Sabéis que un conductor esto me imagino que lo veréis ya en electrotecnia, cuando está recorrido por corriente, genera un campo magnético alrededor, que tiene una forma así circular, ¿no? Líneas de campo magnético cada vez más débiles, con el cuadrado de la distancia me voy alejando. Las líneas de campo tendrían sentido, ¿vale? Según la regla de la mano derecha, serían las líneas de inducción magnética. Vale. Cuanto mayor es la intensidad, mayor es el campo magnético que se genera alrededor del cable. En un diferencial lo que hacemos es, bueno, uno que es de poca potencia. Tengo un toroide es a núcleo de material ferromagnético que hay. Vale. Lo que hago es coger la fase, pero muy completo, así. Vale. Y le doy ahí una serie de vueltas. Con la intensidad de fase, y hago lo mismo con el neutro. ¿Vale? Y ahí iría el receptor. Aquí va a pasar lo mismo, se va a generar un campo magnético en un sentido, y hago la bobina en el sentido contrario, para que hagamos al contrario. ¿Vale? Ese sería el campo del neutro. El flujo magnético que tengo aquí es proporcional a la intensidad. Si las intensidades son iguales, los campos magnéticos que genero son iguales. Si los campos magnéticos son iguales y de signos contrarios, se anulan. Uno con otro se anula. ¿Vale? Por lo tanto, el campo magnético resultante que yo tendría en diferencia sería 0. El campo magnético resultante sería el de fase menos el de neutro. Si las corrientes son iguales, pues eso es igual a 0. ¿Qué pasa si aquí yo tengo una derivación y empiezo a perder corriente? Aquí en la casa del material tengo un contacto y se me está yendo corriente para aquí, corriente de defecto. Pues claro, la corriente de neutro ya no es igual a la corriente de fase. La corriente del neutro es la corriente de fase menos la corriente de defecto. Por lo tanto, el flujo magnético que se genera en el neutro es más pequeño que el que genera la fase. Al final, como resultado es que aquí aparece un campo magnético en el sentido de la fase resultante, ¿no? El campo magnético resultante ahora es de 0. Y aparece aquí un campo magnético. Ese campo magnético es el que hace disparar el diferencial. ¿Vale? Aquí tengo una bobina, que es la bobina de disparo. Funciona como un relé. Me hace disparar el automático. Produce una tracción en una vestilla que tengo con un muelle que si hace el contacto se abra.
¿vale? Un pequeño relé, que hace que dispare el diferencial. Los magnéticos iguales, el diferencial no dispara. En cuanto desequilibro el campo magnético y gana la fase o gana el neutro, se dispara ahí el diferencial, ¿vale? Eso es como funciona, bueno, de manera muy rápida, un diferencial. ¿Esto bien ya? Supongo que sí, ¿no? Vale, hay en previsión una norma ahora que van a cambiar el tipo de diferenciales. Estos son los diferenciales que funcionan o que se suelen utilizar, los de tipo AC, y tienen el problema que cuando tengo una onda rectificada no funcionan, no se enteran, estos diferenciales no disparan. Entonces van a hacer una modificación del reglamento que va a obligar a sacar unos que disparan también con ondas rectificadas. Es decir, cuando tengo esto, ¿no? Una onda de alterna normal sería esta onda de aquí y una onda rectificada sería esto, ¿vale? Cuando le pongo un rectificador simplemente con un diodo, la onda la transformo en eso de ahí. Eso es muy típico de fuentes de alimentación de corriente continua. Entonces, como cada vez tenemos en las instalaciones más receptores de corriente continua con fuentes de alimentación, pues para que se enteren los diferenciales si hay algún problema en esos circuitos, pues se van a sustituir por unos diferenciales que también son sensibles a ese tipo de onda, para que me protejan en todos los casos. Vale. Eso como curiosidad, que estéis pendientes, que la norma va a cambiar y van a obligar a cambiar el tipo de diferencial que tenemos que utilizar. Bueno, luego tengo también, oiréis hablar mucho de los diferenciales superinmunizados, que son los que se utilizan o los que son inmunes a campos magnéticos que hay alrededor. Hay un problema a veces en las instalaciones cuando tengo circuitos con mucha corriente al lado de diferenciales, el campo magnético que generan los cables del otro circuito pueden provocar el disparo del diferencial. Entonces hay los que son de tipo superinmunizados, que tienen como una pantalla protectora interna metálica para que el campo magnético no entre dentro del diferencial, los campos magnéticos externos. Está apantallado, que se dice en electricidad. ¿Vale? Esos son superinmunizados. Hay veces que pues me veo obligado a ponerlos por esa razón. El diferencial, si veis ahí el frontal, tiene cosas características del diferencial. Esa tecla con la letra T, ahí no se ve por el proyector, pero esa tecla que tenéis en la tiene una letra T. Esa es la tecla de test. Se recomienda que una vez al mes se verifique el diferencial. Lo que hace la tecla de test es una resistencia conectada por un lado aguas arriba y por otro lado aguas abajo, en la fase y en el neutro. De tal manera que lo que hace es simular una pequeña derivación. Una resistencia interna. De esa manera probamos a ver si no se entera de la derivación. Pero si funciona o no funciona. Si le da que el diferencial salta, está todo bien. Lo calmo y al siguiente vuelvo a prueba. ¿Vale? Y luego, más cosas que aparecen en la pantalla. Tienen calibre exactamente igual que los automáticos. Tienen una corriente máxima que soportan condiciones nominales. ¿Vale? El que tenéis ahí en la imagen es de 20 amperios. Se utiliza 120 voltios, la tensión nominal de utilización. La sensibilidad es de 30 miliamperios, los que se pueden utilizar en vivienda. Los hay sensibilidades mayores, los de 3 miliamperios, 30 miliamperios, los hay que se pueden regular la sensibilidad. Eso es porque cuando pongo unos aguas arriba y unos aguas abajo, a medida que me voy en aguas arriba, tengo que ponerlos menos sensibles, porque si no saltarían todos en el caso de derivación. Entonces, para que sea simplemente o solamente el que esté más cerca al defecto,
Cuando en cada varios aguas arriba y aguas abajo, los aguas arriba son menos sensibles, de 200 o de 500 amperios, mientras que el último será siempre de 30. Y nos pone el esquema simbólico también del diferencial, nos pone el poder de cobre. También va a soportar una máquina de cortocircuito sin destruirse, porque el cortocircuito, si es un cuadro, va a pasar a través de él, que en este caso son 6000. ¿Vale? Con los diferenciales hay una regla que siempre tenéis que respetar, sagrada, que es la relación de los automáticos. Eso es muy importante. No tengo el borrador. Cuando se necesita. Hacer un manipular de una instalación y vamos a razonar una cosa a partir de aquí. Aquí tengo un diferencial. Y aquí cuelgan una serie de circuitos. Bueno, y aquí hay más, ¿no? Aquí sigue la instalación y tengo... ¿Qué problema veis ahí? Si es que veis algún problema, a lo mejor no lo hay. ¿No veis ningún problema en ese cuadro, en las protecciones? ¿Tiene que estar? Bueno, sí, igual. No tiene por qué, ¿eh? Según cómo lo ordenes. No es un cuadro de una vivienda, es un cuadro... Una vivienda normalmente el C1 lo vas a poner primero, lo vas a ordenar, pero es una instalación de lo que sea. Venga, más ideas, ¿qué es lo que está mal ahí? Símbolos simplificados, son magnetotérmicos. Son magnetotérmicos y esto es el problema no está en la simbología, lo he hecho de manera simplificada para no estar media hora dibujándolo. ¿Cómo? No, bueno, es todo monofásico, ¿eh? Vamos a ponerlo, tampoco ese es el problema. Este es un esquema, aquí pondríamos dos conductores, así, para indicar que es monofásico. El general es 30. Vamos acercándonos al problema. ¿Y qué quiere decir que pasa con que se... ¿Qué? Pero no es una vivienda, es un comercio de una peluquería. Señor. Este es de 25 amperios. ¿De qué tengo? 16 más 16, 32 más 10, 42 amperios. Aquí tengo 42 amperios. Y este es 25. O sea, aquí puedo tener más intensidad que el calibre que tiene el diferencial. Este diferencial no está protegido, porque además el que tiene aguas arriba es de 40. O sea, por aquí pueden pasar perfectamente 26 amperios, 27, 30, 32, 39. Y este va a estar recalentándose y va a estar quemándose, el diferencial. Este diferencial no está protegido. Si tengo esto aquí, puedo hacer dos cosas. O bien, para solucionar esto, o bien le pongo protección, aguas arriba de 25 amperios, que podría hacerlo. ¿Vale? Yo le puedo poner aquí un automático de 25 amperios, aguas arriba de, y así lo protejo. ¿Vale? Alguien, vale, pero como tengo aquí 42 y aquí tengo 25, ¿vale? Porque estos 42, a lo mejor en la realidad nunca los tengo a la vez. Los puedo tener, pero a lo mejor no los tengo, ¿no? Por la simultaneidad, por la utilización de los circuitos, nunca llego al máximo. Eso puede dar. Nunca la instalación, la total de la instalación va a ser la suma de los picos, ni mucho menos, porque entonces tendría que tener ópticos de 5 amperios, entonces, ¿vale? Pero al poder tener 42 amperios y este es de 25, yo tengo que protegerlo. Entonces puedo ponerle 25 aguas arriba. Esa es una opción. Segunda opción para solucionar esto. En vez de tener un diferencial de 25 amperios, pongo un diferencial de 40 amperios. Y como está justo arriba, me lo estoy protegiendo. Tengo un general de 40, si pongo el diferencial de 40, está protegido también. No hay problema. ¿Vale? El calibre del diferencial, mira que yo no puedo tener más corriente de esa en el diferencial.
Entonces tengo que asegurarme con estas condiciones que no supero la corriente máxima diferencial, ¿vale? La térmica. No está protegido aquí. 42 amperios aquí no los voy a poder tener porque no batería. Entonces está protegido. Este general aquí me está protegiendo a este. Está pidiendo que se supere los 40 amperios. Por eso está protegido. Aquí, aunque yo pudiera tener 42, yo ir a meterle 42 no voy a poder tener porque en general me saltaría. Está protegido. Vale. Hay veces que hay que jugar con eso porque pasar a ver un calibre 40 o 63 es mucho dinero, ¿eh? Los de 63 igual son 8 euros, un diferencial, mientras de 25 son 50. Entonces, si vas a hacer, son partes de la instalación, vas sumando y es mucho dinero. El general depende de lo que tengas en los circuitos. En los circuitos de una instalación, tú cuando la dimensionas, trabajas con dos coeficientes de flexibilidad, es decir, considerar que las cargas funcionan a la vez. A veces, bueno, una instalación comercial y doméstica no es tan importante. Imagínate una cafetera, que cuando están poniendo el lavaplatos, no van a poner el otro cosa que tengan, la plancha o lo que sea. Hay un coeficiente de simultaneidad. Yo consigo los circuitos, el del lavaplatos con el del otro, no van a funcionar a la vez. O a lo mejor en una peluquería, cuando están con el secador que ponen en la cabeza, pues a la vez no tienen otra que estén utilizando. Eso es simultaneidad. Entonces, yo, por el propio uso de la instalación, ya estoy evitando que se sumen las corrientes. Y luego tengo lo que se llama eficiente de utilización. Yo tengo un circuito de 16, pero a lo mejor lo que voy a poner va a ser el lavaplatos que me llega hasta 8 amperios y no tengo nada más conectado. Entonces, el coeficiente de utilización ahí a lo mejor es de un 60% o de un 50%. Todo eso hace que nunca vaya a ser la suma. Tengo que estudiar para cada diferencial, para cada derivación, luego en el total, qué intensidades reales yo voy a tener aquí. Normalmente haces un Excel, cálculos, poniendo suficientes, al final sacas el valor de general. De hecho, induce una de las cosas mínimas que este general sea muy elevado. Para que tengas muchos circuitos. Si voy a poner, por ejemplo, uno de 50 amperios, tengo que justificar que voy a tener aquí abajo a la vez 50 amperios funcionando. Si no, van a decir que lo reduzcas, que para 40 o dejes el valor. Hablo de locales, comerciales y demás. Ya sabéis que las viviendas se saben, los determina el reglamento. Tengo el nivel básico, que es el 5, el de 32, o tendría el nivel normal, que ya pasaría al de 40 o al de 50, si no recuerdo mal. ¿El qué? Bueno, normal, puedes tener una vivienda básico, ¿eh? Es perfectamente compatible. Un apartamento no tienes por qué tener un lado. Pero dentro del básico, tú puedes tener dos libres automáticos. Uno puedes tener un básico con un 25, o puedes tener un nivel básico con un general 32. Y sigues en nivel básico. Y luego dentro del elevado puedes tener el de 40 o puedes tener el de 50. Son los... En una instalación de un local, siendo los libres mismos, pues no hay nadie que determine que ese local es básico. Según los consumos de los circuitos, tienes tú que determinar cuántos diferenciales vas a poner, qué protección le vas a poner y en qué circuitos lo divides. Te va a condicionar muchas veces, pues, no sé, si un local por ejemplo, de concurrencia, tienes que dividir el alumbrado en 3. No es un único circuito de alumbrado, sino que tienes que tener menos 3 circuitos de alumbrado, porque te obliga por temas de evacuación y demás. Y además tienen que estar hablados de diferenciales diferentes, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, yo aquí lo que quería ahora enseñaros era que estéis siempre pendientes, que pongáis un diferencial de que esté protegido, ¿vale? De que haya alguna protección aguas arriba que le corte la corriente e impida que se supere su calibre, que eso es muy importante, ¿vale? Venga, de todas maneras veo que más o menos el concepto lo tenéis, lo cual es bueno.
Y vemos por último la que nos queda, ¿vale? Que es la protección contra sobretensiones. Venga, las sobretensiones se pueden producir por dos razones, básicamente. La más peligrosa son las que se producen por agentes atmosféricos, ¿vale? Que, bueno, cuando llegan las instalaciones, pues me quema todo, ¿no? Lo que da su paso. El RBT 2023 establece la obligatoriedad de instalar dispositivos de protección contra sobretensiones en esos tipos de instalaciones industriales y el sector terciario, como pueden ser hospitales, centros de emergencia, ganaderas, locales, que por sus propias características tienen que tener protección contra sobretensiones, y luego, para viviendas locales que no estén incluidos ahí, si están en una red de distribución aérea, ¿vale? Eso obliga también la protección contra sobretensiones. Tengo, por ejemplo, una vivienda en una red urbana, no es necesario, no es obligatorio, mejor dicho, que sea conveniente, no es obligatorio poner una protección contra sobretensiones. Yo me imagino que si veis un piso, no vais a tener protección, si veis en, no sé, en Poitiers, en Gijón, en un núcleo urbanizado con redes de tipo 1, lo más probable es que no tengáis protección contra sobretensiones. ¿Qué hace la protección contra sobretensiones? Lo que va a hacer es derivar esa sobretensión a tierra. ¿Vale? Ahí tenéis la pinta que tienen las protecciones. Tenemos protecciones de tres tipos, según el punto de la instalación en el cual se van a instalar. ¿Vale? Tengo unas que son las que se ponen en cabecera, que son este tipo de aquí. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, la que se pone en un circuito terminal, ¿no? En forma de una toma de corriente, para proteger un receptor en concreto. ¿Vale? La instalación de las protecciones sale en el gráfico que hay también a la izquierda. Se conectan aguas arriba por fases y neutro, y aguas abajo lo que están es conectadas a tierra. ¿Vale? Estarían en paralelo con la instalación. Estarían en paralelo con la instalación. Es decir, yo saco una conexión de la que entran las fases y el neutro a cada una de las fases y el neutro, y de ahí, por el otro extremo, se conectan a tierra. Lo que tienen internamente es normalmente unos compuestos que son óxidos metálicos que se vuelven conductores a partir de una determinada tensión. Cuando la tensión alcanza un nivel muy elevado, esas pastillas de óxidos metálicos conducen la corriente. Es decir, en condiciones normales están aislándote la instalación de tierra, no va a haber ningún paso de corriente, y en el momento que la tensión se eleva por encima de un determinado valor, internamente se vuelve conductor y empezaría a pasar corriente entre las fases el neutro y tierra. Te deriva o te conecta la instalación a tierra, con lo cual todo lo que esté aguas abajo de la protección contra sobretensiones quedaría una tensión prácticamente cero, te desconecta la instalación. Es decir, absorbe la sobretensión y la deriva a tierra en ese dispositivo de protección. ¿Vale? Hay por aquí una tabla donde nos ponen los tipos, aquí. ¿Vale? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los de tipo 1 son los que se suelen instalar en el cuadro de cabecera, ¿vale? Tienen una capacidad de absorción muy alta, una rapidez de respuesta baja-media, e incluso soportan el impacto directo del rayo, es decir, en total proximidad con el punto donde se produce el impacto del rayo. Luego tengo los de tipo 2 y los de tipo 3, que ya se instalan por dentro de la instalación, en un escalón intermedio del tipo 2 o en el punto terminal tipo 3. ¿Vale? Sirven para sobretensiones de origen atmosférico y conmutaciones. Conmutaciones se refiere a las sobretensiones que produce la compañía cuando conecta, por ejemplo, a lo mejor un transformador en la subestación o por maniobras en la red eléctrica. Pueden dar lugar a sobretensiones. La rapidez de respuesta media de tipo 3 es muy alta. Cuanto más próximos al receptor, suelen tener una respuesta mucho más alta que cuando están instalados aguas arriba. ¿Vale? Bueno, contar con que si tenéis que instalar en, eso ya os digo, con donde hay una red aérea, independientemente del tipo de local, de si es una vivienda o no, habrá que poner esa protección. Normalmente se pone una protección de tipo 1 en el cuadro, como esta que tenéis aquí, y si hay algún receptor que se considera muy sensible, me voy a una protección como la segunda, de tipo 2 o de tipo 3, como esta que tenéis aquí. La de las tomas de corriente normalmente son de tipo 3. ¿Vale? Para proteger un ordenador o, no sé, si tengo algún equipo de comunicaciones, si estamos en una instalación industrial, pues suelen ponerse esa protección un poco más precisa. La simbología, ahí tenéis cómo va dibujado.
Bueno, el símbolo un poco más simplificado, eso que aparece ahí, suele ser este. Es un símbolo como si fuese el de una resistencia y se le pone eso de ahí. Esa es la simbología y bueno, os lo podéis meter dentro de un rectángulo. ¿Vale? Ese es el símbolo de una protección contra sobretensiones. ¿Vale? Por aquí entra línea fase o neutro y por aquí al conductor de protección, es decir, por la parte de abajo estará conectado a tierra. ¿Vale? La razón por la cual en una distribución urbana no es necesario es porque normalmente este tipo de protecciones ya lo tienen los centros de transformación incorporados. Los centros de transformación hay una parámetra que se llaman pararrayos autoválvulas que hacen exactamente lo mismo. Cuando hay una sobretensión de maniobra de tipo rayo, te la derivan a tierra y protegen todo lo que hay aguas abajo. Entonces, en una red urbana que suelen estar malladas, donde tengo interconectados varios centros de transformación, voy a tener varias protecciones de ese tipo interconectadas que me van a filtrar cualquier rayo que caiga. Por eso una vivienda de una distribución urbana nunca suelen llegar ese tipo de sobretensiones, ¿vale? Y no suelo tener problema con eso. Mientras que en zona rural lo que tengo es un único centro de transformación, normalmente están conectadas, como se llama, se suele decir, en antena, llega una única línea de media tensión y salen varias líneas de baja tensión. Tengo una única protección por pararrayos autoválvulas o bien en el centro de transformación de tipo intemperie o bien en el apoyo que hay antes. Si lo que hace es meterlo a tipo subterráneo y tengo un centro de transformación de estos de tipo edificio prefabricado o algo de eso, que se ve mucho también. Pero solo tengo una protección contra sobretensiones, que muchas veces no es suficiente para filtrar el 100% del rayo. Por eso, si me alimento directamente de una red de baja que vendrá de uno de esos centros, pues es necesaria una protección en la instalación interior. Bueno, aquí tenéis los esquemillas, ¿vale? La protección de tipo 1, cómo se instalaría, ¿vale? Aguas abajo del diferencial. Se puede poner aguas arriba. De hecho, yo os diría que casi mejor aguas arriba del diferencial, es decir, aquí. ¿Vale? Ahí pondríamos la protección contra sobretensiones. En ese punto de ahí de la instalación. ¿Vale? Justo después del general. Aunque se puede poner también aquí después de los diferenciales. Pero bueno, el punto sería a la entrada de la instalación, justo después del diferencial. La de tipo 2, que se instalaría ya para un circuito concreto, ¿vale? En este caso, una por circuito. Y la de tipo 3, que sería ya en las tomas de corriente, en los aparatos finales, ¿no? Si tengo un aparato especialmente sensible. Se correspondían en las fotos con las tres que tenéis aquí. La de la izquierda es el tipo 1, la de la derecha del todo es el tipo 2 y la del medio es la de tipo 3. Como características así eléctricas, pues si veis el frontal, se habla ahí de intensidades máximas que son capaces de conducir, bueno, de 20-30 kiloamperios en el caso del de tipo 1. En este no lo llego a leer. De 5 a 10, bueno, kilovoltios.
Pues de 5 a 10 kilovolts. Bueno, sí. Bueno, lo tiene en el frontal, no tiene más misterio. Bueno, la representación esquemática, que es otra cosa que trata el libro aquí. ¿Cuál utilizamos? Bueno, para cuadros, lo normal es utilizar la de la derecha, el esquema unifilar, ¿vale? Podéis tener un esquema como este unifilar con los símbolos desarrollados, ¿vale? Donde pongo el símbolo con detalle, o puedo tener una representación aún más simplificada, que podría ser, por ejemplo, para el automático, se puede poner así. Lo vais a ver muchas veces también dibujado de esta manera, simplificado, ¿eh? Este es el símbolo simplificado de un automático. Aquí añado esta parte del dibujo que es el relé térmico, y el de abajo, esta semicircunferencia, es el relé magnético. La norma 1 está este símbolo para representar el relé magnético, que lo vais a ver así también. ¿Vale? Esto es equivalente a la I mayor que, ¿vale? También lo podéis tener representado así. Este lo vais a ver mucho también. Lo vais a ver también representado de esta manera en los unifilares, con la flecha para el magnético y el símbolo del térmico aquí. Esta es otra manera de representarlo también. ¿Vale? En los unifilares se suelen poner una serie de rayas indicando si el circuito es monofásico o es trifásico. Si es trifásico, pues pondríamos, no sé, las 4 rayas, ¿no? Si aquí tengo un... ¿Vale? Así, las 4 rayas me indicaría que es trifásico con neutro. ¿Vale? Y aquí en el libro lo tenéis con el símbolo completamente representado, pero eso, bueno, ya hemos visto que se puede explicar un poco más. Y luego tenéis el esquema multifilar, donde represento todos los conductores. Este no es tan cómodo y no se suele utilizar para cuadros de protecciones. ¿Qué es lo que aporta o qué me puede dar que el otro no tiene? Pues cuando, por ejemplo, de una protección trifásica, yo sacando las fases, tengo 2 protecciones trifásicas, yo saco circuitos monofásicos, para saber qué fase llega al circuito. Eso en un unifilar se puede hacer también, porque lo que se hace es ponerle aquí, si de aquí ahora voy sacando circuitos separados, lo que se pone aquí es R, por ejemplo, S, T, o línea 1, línea 2, línea 3. Al principio del circuito unifilar, con lo cual si este es un circuito monofásico, la fase saca la línea 1, en este la fase voy a sacar la línea 2 y en este voy a sacar la línea 3. ¿Vale? Eso se puede indicar, o en RST, que también lo vais a ver. Por eso os digo que el desarrollado no lo vais a ver mucho por ahí, en este tipo de esquemas, de cuadros de protecciones, va mucho más el unifilar. ¿Vale? Ahí os cuenta el libro lo que son y demás, ¿vale? Unifilar, una única línea para todo el grupo de conductores, y multifilar, una línea por conductor. Vale. Y bueno, vamos a ver ya lo que nos queda. Será el último que veamos hoy, lo que nos queda ahí en esa parte del tema del libro. Coordinación de las protecciones. Esto es importante, sobre todo en instalaciones industriales, ¿vale? Coordinación de las protecciones se trata de cumplir con lo que el reglamento de baja tensión me dice, que es que tengo que intentar que solo actúe la protección más cercana al defecto que se produce. Es decir, si en un circuito de una instalación se produce un cortocircuito, lo ideal sería que saltase solo el automático de ese circuito, que no saltase nunca el general. Que a veces veis que cuando hacemos un corto, según cómo lo hagamos, ¿tengo coordinación de las protecciones o no lo tengo? Si hacéis un corto aquí en la mesa y me salta solo aquí, tengo coordinación de las protecciones. Pero cuando hacéis un cortocircuito trifásico, algún día que alguien no muy listo tiene la toma fásica conectada y desemborna y le hace el corto trifásico el cable, salta el que está allí en el cuadro del cual venimos, que es el que está a la entrada de la E3, ¿vale? Ahí no tengo coordinación de las protecciones, salta el que está más alejado, ¿vale? Pero eso es por calibres. Al producirse una intensidad de un determinado valor elevado, es normal que salte el que está allí.
¿Vale? La coordinación de las protecciones trata de conseguir, eso me pone el reglamento, que ya os digo que no siempre se puede conseguir, se puede conseguir a veces. Para ello, dice, la conexión de los elementos se realiza jerárquicamente, de forma que aparecen conceptos que deben de tenerse en cuenta. Aguas arriba, se referencia a los dispositivos que están en el nivel superior del aparato nombrado. Y aguas abajo, donde se referencia a los dispositivos que están en un nivel inferior del aparato nombrado. ¿Vale? Aguas arriba llamamos a lo que está, desde el punto de vista de la conexión, más cerca de la alimentación, y aguas abajo, todo lo que está más cerca de los puntos últimos de consumo. Para la coordinación se utilizan dos técnicas, que son la selectividad y la afiliación. Selectividad. Solamente salta la línea más cercana, ¿vale? Solamente desconecto la parte afectada por el defecto, sin disparar la protección del resto de equipos, de los que están aguas arriba. Eso era lo que estábamos diciendo con el ejemplo de aquí del aula. Eso lo llamamos selectividad. Y luego tengo filiación. Es la coordinación entre dispositivos de protección. En la técnica de filiación, los dispositivos instalados aguas arriba pueden tener mayor poder de corte que los que se encuentran ubicados aguas abajo. Bueno, con los automáticos se produce una cosa muy curiosa, que es que los automáticos, por el hecho de instalarlos, me reducen la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Si yo en un cuadro pongo este de 6000, el que está aguas arriba, este es de 6 kiloamperios de poder de corte, estos que están aquí probablemente puedan ser de 4,5 o incluso de 3,2 kiloamperios en muchas ocasiones. Y alguien dirá, vale, ¿y por qué si aquí tengo 6.000 amperios podría llegar a tener hasta 6.000 amperios de cortocircuito? Aquí, que apenas hay unos centímetros de cable porque está todo dentro del mismo cuadro, estoy diciendo que como mucho voy a tener 4,5 kiloamperios. Pues la respuesta es lo que os dice el libro ahí, la afiliación. La afiliación se produce por culpa de cómo es internamente el automático. El automático internamente, no sé si tengo aquí alguno de estos. A ver si tengo aquí en el armario. Tenemos un automático que es transparente para que veáis cómo es por dentro. Y viéndolo es mucho más rápido entender esto. A ver si tengo alguno por aquí. No lo voy a tener. Sí. Mira, os dejo un par de ellos para que lo veáis. Aquí lo que tenéis son unos automáticos que vienen con uno de los plásticos del lateral transparentes. ¿Vale? Vais a ver que tiene aquí una bobina. Esa bobina es la bobina del disparo magnético. La que hace que dispare cuando hay un cortocircuito es esta bobina que vais a ver aquí. ¿Vale? Luego, estas aletas que tenéis aquí es la cámara apagachispas. Es donde, cuando se produce un cortocircuito, donde voy a extinguir el arco eléctrico que se va a producir en el interior del automático, se extingue con esas aletas. Lo que hacen es refrigerar y además me seccionan el arco para que la extinción sea más rápida. Y luego tenéis la parte del bimetal, que la tenéis aquí arriba. La parte térmica lo tenéis en la parte de arriba. Parte térmica, tal cual están en el símbolo. La parte térmica arriba, la parte magnética abajo. ¿Vale? Bueno, la que me produce la afiliación es esa bobina que tenéis ahí. Os dejo uno por aquí y otro por aquí para que lo miréis. ¿Vale? ¿Qué pasa con esa bobina? En esa bobina, cuando hay un cortocircuito, se produce una caída de tensión lo suficientemente grande para reducirme el valor de intensidad de cortocircuito que pasaría aguas abajo.
hace como delimitador de corriente. Cae una tensión al estar en serie con el circuito, porque por esa bobina pasa toda la corriente que pasa por dentro del automático, hace un efecto de limitación. Es un efecto transitorio, una reacción que ejerce la bobina, pero suficiente para reducir la intensidad. Eso es por una cualidad que tienen las bobinas, que es que las bobinas tienen inercia con la intensidad. Las bobinas se oponen a los cambios de corriente bruscos a través de ellas. De hecho, lo retardan. Cuando yo alimento una bobina con una determinada tensión, la corriente tarda en aparecer un determinado tiempo, la corriente permanente, ¿vale? Eso es por ese efecto limitador que tienen las bobinas. Es lo mismo que pasa con la tensión y los condensadores. Lo habréis visto en electrotécnica, que un condensador me lleva un determinado tiempo cargarlo y que llegue a la tensión de alimentación, pues con las bobinas pasa lo mismo con la corriente. Eso hace que caiga una tensión, el fenómeno transitorio es que hay una caída de tensión que me limita la corriente, hace que la corriente no llegue al valor de cortocircuito esperado. Por eso yo puedo, si pongo aquí uno de 6, por el hecho de poner la bobina del de 6, si se produce un corto por aquí, me va a estar limitando la intensidad de cortocircuito y va a hacer que aguas abajo con uno de 4,5 sea suficiente y lo vaya a soportar, porque el cortocircuito ya no va a llegar a los 6000, sino que se quedará por otro valor inferior que este puede soportar, ¿vale? Eso es lo que llamamos la afiliación. Normalmente el fabricante lo que me da es una tabla en el catálogo donde me dice, si pones esta protección de cabecera, aguas abajo puedes poner este poder de corte, ¿vale? Él ha ensayado sus automáticos y sabe qué compatibilidad hay entre ellos, ¿vale? Eso es la coordinación de las protecciones. En general, la mejor manera de tener un cuadro y que todas las protecciones estén coordinadas es utilizar todas las protecciones del mismo fabricante, ¿vale? No se suelen mezclar nunca en un cuadro de protecciones de fabricantes distintos. Si compro las protecciones de Merlin-Gerin, pues todas de Merlin-Gerin. Si son de Siemens, todas de Siemens. Que son de ABB, todas de ABB. Porque el fabricante es el que ensaya sus equipos entre sí y te puede decir, cuando pones el de 6, ¿cuál puedes poner aguas abajo? Y qué calibres son además selectivos unos con otros, eso te lo va a decir el fabricante. Cuando mezclas uno de Siemens con otro de ABB, hay veces que no se cumple y no sabes si te va a disparar o no. Es un problema, pero bueno, es también una ventaja porque ya el fabricante te lo pone fácil, ¿no? Ya te va a decir qué protección se coordina con cuál y no tienes que hacer más cálculos ni más historias. Las pones y punto. Pasa lo mismo con las protecciones en los circuitos de los motores industriales, exactamente lo mismo. El arrancador lo voy a sacar del catálogo del fabricante de lo que me proponga. Es la manera normalmente más rápida y más eficiente. Y bueno, aquí os pone un ejemplo, ¿no?, de esas limitaciones de las corrientes de cortocircuito por el hecho de ir poniendo automáticos. Me pone uno de 80 kiloamperios, que me parece una burrada, pero bueno, es un ejemplo. Otro de 50, otro de 24, cómo se irían limitando. Tenéis, como siempre, ya vimos en los temas del principio, el vocabulario en inglés, que bueno, os puede venir bien para la clase de inglés, os puede venir bien si os toca consultar catálogos por ahí que no estén en español. Normalmente, en todo este campo de la electricidad, cada vez más el idioma que se utiliza es el inglés, ¿vale? Aunque hay muchos fabricantes españoles y de mucho prestigio, pues muchas veces por abaratar costes y por ir a precio y tal, se va a comprar afuera y lo que compres afuera va a venir en inglés. Vale. Bueno, ahí tenéis toda la nomenclatura. Echarle un vistacillo que os vendrá bien para la clase de inglés. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día que nos toque explicar haremos algún ejercicio y veremos la segunda parte del tema. Vale.